Hola chiquillos, a los del YouTube, a toda mi gente, a las que vean la clase mañana, pasado, en algún momento de la vida. Soy la tutora Frar, la que siempre le va a hacer clase probablemente, si es que no me muero. Y bueno, hoy es la clase 4 y vamos a ver características del potencial de acción, que fue lo último que nos quedó de la materia pasada, y sinapsis, que es como, vamos a verlo como un poquito más general, no tan teóricamente, y como sus funciones, características, etcétera. ¿Ya? Eso. Vamos a comenzar. Les pido que por favor en esta materia, esta vez voy a intentar no dejar el chat abierto, pero no pregunten cosas como hasta el final, que yo les diga que ahora pueden preguntar, ya onda, si es que realmente así como que no entendieron, me escriben. Pero así como preguntas como, si es que no me las dicen solamente después al final, por favor, chicos. Para intentar no, ¿cómo se llama esto? Como mutear el chat y que al final, como no, que no acostumbremos a este método, ¿ya? Y vamos con las características del potencial de acción. ¿Ya? Primeramente tenemos lo que sería el umbral de excitación. Es la intensidad mínima que debe tener un estímulo para ser capaz de generar un potencial de acción. Existen tres clases de estímulos según su intensidad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando nosotros tenemos que hacer que se genere un potencial de acción, nosotros necesitamos un estímulo, ¿ya? Necesitamos algo que le dé el inicio como a este proceso, ¿ya? Este estímulo puede ser de tres tipos, y esto es según su intensidad. Son características que tiene el potencial de acción. Es decir, nuestro potencial de acción tiene que tener siempre un umbral de excitación, ya sea con un estímulo subumbral o infraumbral, un estímulo umbral, un estímulo supraumbral, ¿ya? Cuando nos referimos a un estímulo subumbral o infraumbral, es cuando tiene un estímulo que causa un cambio en el potencial de acción de membrana menor al mínimo necesario para generar un potencial de acción, ¿ya? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos que lo mínimo es 10, por ejemplo, y nosotros tenemos un estímulo de un 7. Esto es muy, muy irreal, ¿ya? En el sentido así como número y ese tipo de cosas, porque son otras cosas que influyen en eso. Pero eso nunca es alguna vez, ¿ya? O sea, bueno, sí, pero como en otras como ideas, no respecto a las características del potencial de acción. Bueno, a lo que iba, tenemos, por ejemplo, un 10 que sería como lo mínimo para poder que nuestro potencial de acción funcione y se mueva como el conducto, ¿ya? Que se mueva esta información a través del axón. Si nosotros tenemos un 7, significa que está bajo el 10, que sería nuestro mínimo, por lo cual nosotros tenemos un estímulo subumbral porque es menor a lo necesario, y al ser menor que lo necesario, este no genera un cambio, ¿ya? Más adelante vamos a ver eso, si tienen dudas respecto a cómo funciona eso, calma, calma, no se me estresen. Después tenemos el estímulo umbral, que tiene la intensidad mínima, es decir, si nuestra intensidad mínima para poder iniciar este potencial de acción es 10, justo en el estímulo umbral tiene 10, ¿ya? Para causar un cambio en el potencial de la membrana que desencadena un potencial de acción. Y por último, tenemos el estímulo subumbral. Es un tipo de estímulo de mayor intensidad al necesario. Por ejemplo, nuestro estímulo mínimo es 10, como decía, y en este caso tenemos un estímulo de 13, ya imaginemos. Pero causa el mismo cambio en el potencial de la membrana necesario para generar un potencial de acción. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo umbral y supraumbral, si hacen algo, es decir, si hacen un cambio en la membrana y generan un potencial, es decir, hacen que se mueva la cosa, y mientras que en el estímulo subumbral no se mueve, ya, como que no funciona. Si estoy grabando, ya, si voy más lento, díganme nomás si voy más lento. ¿Hay algo que no entendieron? Voy más lentito, perdónenme. ¿Puedes explicar de nuevo? Es que no te entendí nada. Sí, no te preocupes. Ya. Voy un poquito más lento, parece que ando con la máquina. Bueno, tenemos lo que serían características del potencial de acción, ¿ya? Que este potencial de acción significa que nosotros tenemos características para que, ¿se acuerdan que lo que vimos en la clase pasada era el potencial de acción, que significaba? Cuando nosotros teníamos un axón, ¿no es cierto que nuestra información tenía que pasar desde este lado, que sería desde el soma, por el axón hasta las dendritas? Ya. Para ese proceso se llama el potencial de acción. ¿Ya? Y nosotros, para empezar este potencial de acción, necesitamos que haya un estímulo que comience como este movimiento, ¿ya? Y este estímulo tiene que ser siempre, ¿ya? O sea, nosotros siempre tenemos que tener un tipo de estímulo frente
a cualquier potencial de acción, sea mínimo, sea menos que el mínimo o más que el mínimo, para que se genere un movimiento, para que se genere esta información, ¿ya? Y tenemos tres tipos de este. Primero que todo, tenemos el estímulo subumbral, que es cuando nosotros tenemos un estímulo menor a lo que necesitamos, ¿ya? Si nosotros necesitamos que nuestra neurona, para mover la información, sea de, no sé, de, como les contaba, por ejemplo, pongamos el número, de 20, ¿ya? Pero yo tengo solo 10, ¿ya? Es como si, es como el meme, cuando te piden 20 y tú tienes solo 10, toma, ¿ya? Y no te alcanza, entonces no te alcanza y no puedes generar este movimiento. Piénsalo así, es como una máquina. Si tú no tienes lo que necesitas al mínimo, este estímulo no se mueve, ¿ya? ¿Y cuáles serían estas características para que el estímulo se mueva? ¿O cuáles serían como la intensidad de este estímulo? Hay tres. El primero sería el subumbral, que es menor, es decir, por ejemplo, un 15 y nosotros necesitamos un 20, ¿ya? Entonces, no se puede generar un potencial de acción, ¿por qué? Porque no es lo mínimo, no es lo necesario, ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende el subumbral? Sí. Mm. Ya, si no me dicen, ojalá por audio, porque a veces entre el chat se va. Después tenemos el estímulo umbral, que es cuando tiene la necesidad mínima. ¿A qué me refiero con necesidad mínima? Es que tiene lo justo y necesario, ¿ya? O sea, si me están pidiendo 20, justo tengo los 20 y te pago como en sencillo y te pago justo. Ya, imaginemos. Si estuviéramos pagando por algo. Estoy pagando justo con 20 lucas. Y esto significa que sí es capaz de generar este potencial de acción y hacer un cambio y que esta información se mueva, ¿ya? Este es uno de los dos tipos de estímulo que sí pueden generar un cambio. Luego tenemos el estímulo supraumbral, que también puede generar un cambio, que es el otro que también puede mover esta información, que es que tiene un poquito más de la intensidad mínima. O sea, si nosotros necesitábamos 20, por ejemplo, la persona que, por ejemplo, yo estoy en un restaurante y me piden 20 como mínimo, ya mira, está súper bueno el ejemplo del restaurante. Tengo que pagar una comida por 20 lucas, ¿ya? Pero yo decido pagarle al tipo las 20 lucas que tengo y por el mesero le pago 2 lucas más, ¿ya? Que son 22 en total. Si tengo estas 22 lucas en total, significa que... Espérense con las dudas, por favor. Significa, si tengo este estímulo supraumbral, significa que yo voy a seguir manteniendo, voy a seguir recibiendo la comida y la misma comida que siempre, solo que doy como la cosa justa, ¿ya? Mientras que voy a silenciar el chat. Los odio. No, mentira. Aquí me están diciendo un ejemplo, bueno, sorry Ignacio, te iba a silenciar por ti. Pero bueno, tengo estas 22 lucas que son para comida, pero a mí me piden solo 20. Entonces significa que yo voy a seguir haciendo la comida, solo que decidí darle como, no sé, un poquito más porque me trataron bien, etcétera. Porque sí, ¿ya? No era necesario. En este caso, por la comida solo me piden 20, ya, les pago las 20, tampoco hay ningún problema, o sea, voy a seguir recibiendo la comida. Pero si yo les pago, no sé, 15 lucas en vez de las 20, ¿me van a dar la comida? No, lo más probable es que me digan unos pagos, pero y me digan así como, oye, tenés que pagar o esperamos a que llegue tu mamá y te pague la otra mitad de la comida, no sé. Pero no podemos recibir nuestra comida, ¿cachai? ¿Se entiende ahí? Es como, de hecho, el Ignacio me estaba diciendo que si tengo 5 piscolas, tengo 5 hielo, justo. ¿Puedo tener para 5 piscolas 3 hielos? No, porque van a quedar piscolas sin hielo. ¿Puedo tener 7 hielos y 5 piscolas? Sí, porque hay algunos que les gusta con más hielo, pero va a seguir siendo manteniendo lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien tiene una duda? Ojalá que sea por audio o por chat, díganme no, pero si es por audio mejor. Ah, y el Tomás me había preguntado si el subumbral genera un cambio, pero muy poquito, y vamos a ver al tiro, ¿ya? Y me están preguntando si es que el supraumbral le sobran. Sí, al supraumbral le sobran, es como que es un estímulo mayor al que se ve, al menor al necesario, ¿vale? ¿Sí me estáis levantando las manos? ¿Puedes repetir el estímulo umbral, porfis? Ya. Nuestro estímulo umbral
significa que nosotros tenemos, por ejemplo, que pagar, como te contaba en el restaurante, tenemos que pagar 20 lucas y yo le doy justo las 20 lucas, le doy justo lo necesario, le doy lo que justo necesita para yo recibir mi comida, para yo recibir mi información en el caso de la neurona. Yo necesito darle un estímulo a esta neurona para que la información se mueva por el axón, ¿ya? Y este estímulo tiene que tener como un nivel exacto, y para que este se mueva, lo mínimo que tenemos que tener es un estímulo umbral, ¿ya? Y podemos tener un poquito más, que sería el supraumbral, pero para que se mueva tiene que tener lo mínimo es el umbral. Es como lo justo y lo mínimo, lo justo y necesario. Necesito un 4 para pasar, justo tengo un 4, ¿ya? En el caso del supraumbral, tengo que pasar con un 4 una nota y tengo un 4,5. ¿Voy a seguir pasando? Sí. ¿Hace alguna diferencia, así como obviamente sin tomar el promedio, pero hace alguna diferencia en que yo pase el ramo? No, pero voy a seguir pasando el ramo. Mientras que, imaginemos si el estímulo subumbral fuera este 4 que necesito y tengo un 3,5, ¿paso el ramo? No paso el ramo, porque tengo una nota menor a la que necesitaba. ¿Se entiende ahora sí? La nota del 4, lo demás es lujo. Un ejemplo de subumbral, supraumbral, no sé. Una piscola perfecta tiene que tener 3 hielos. ¿Le puedo echar 4? Sí. ¿Le puedo echar 5? Sí. ¿Le puedo echar 7? Sí. Uno le puede poner lo que Tengo una quiera. duda. ¿Sí? O sea que con el potencial de acción se genera con el estímulo umbral y con el subumbral no se genera. Exactamente, no se genera, pero eso igual se explica un poquito más adelante. Así que si tienen Ya. un poquito de duda con eso, tranquilos que, o sea, como que si lo entienden, pero no lo comprenden, tranquilo ahí, porque va un poquito más adelante, ¿ya? ¿Alguien tiene otra duda respecto a esto? Por si acaso, alguien me escribió si es que el subumbral era lo mismo que el superumbral. No, porque uno genera el estímulo, uno puede generar el estímulo y el otro no. El supraumbral sí genera la capacidad para hacer el estímulo, o sea, sí genera lo mínimo y un poquito más para que se mueva, mientras que el subumbral no lo genera. Entonces no puede empezarse a hacer esto. Sí, me están diciendo si el subumbral se podría decir que le da lo mismo. Sí, es como que le da lo mismo. Como que... Espera, estoy dando un ejemplo. Me perdí. La verdad es que no voy a comprar ese ejemplo, perdóname. Pero gracias igual, porque no lo entendí yo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Díganme para así no pasar a la siguiente. Si no entienden lo de como si pueda pasar, el estímulo sería la info, no necesariamente. Ya ahí lo vamos a ver más adelante. La diferencia entre el subumbral y el supraumbral es que el subumbral tiene menos de lo necesario y el supraumbral tiene más de lo necesario. Sí, la Vale me está diciendo un super ejemplo súper bueno, que son vasos de agua, ¿ya? Yo necesito, para tomar agua, necesito que esté lleno. Ya imaginemos que esté lleno. Un subumbral sería esto porque tengo menos, ¿cachai? Y me cago ese si es que no tengo el vaso lleno. Pero si es que tengo el supraumbral, significa que tengo el vaso lleno, por ejemplo, un vaso lleno, y esto significa que ya no me cago de sed porque ya me tomé el vaso necesario y tengo un poquito más, bacán. Ya llegamos a la siguiente. Si alguien tiene duda, lo vemos al final, o al final de estas características. Bueno, la siguiente característica se llama ley del todo o nada. Tiene mucho que ver con la característica anterior. ¿Por qué? Porque cualquier estímulo bajo el umbral no podrá despolarizar a la membrana y generar un potencial de acción. En resumen, cualquier estímulo bajo al estímulo umbral no va a generar ninguna cosa, ¿ya? Entonces, como no va a generar ninguna cosa, miren, es como esto. Ahí está la imagen. Ocupamos la imagen. Aquí tendríamos, por ejemplo, un umbral, y por ejemplo aquí tenemos un infraumbral, ¿ya? Significa que tengo menos de lo necesario, por lo cual se corta. Muere, muere, muere. Con el umbral se puede hacer, con el supraumbral también, y se mantiene. ¿Victoria? Bueno, bueno, sigamos.
apenas provoca una respuesta local que se disipa y por ejemplo, cuando nosotros tenemos menos de lo necesario, tenemos una respuesta local que se disipa y extingue a pocos milímetros del punto de estímulo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? De que si yo tengo un subumbral o un infraumbral, que significa que tengo menos del estímulo, va a ser como un poquitito, que es a lo que yo me refería aquí, que hace como un poquitito y después no sigue. Se corta y no llega más que eso, son muy pocos milímetros desde el punto que empieza, ¿ya? Y se dice que, que se cumple esta ley. ¿Por qué me refiero que es la ley del todo o nada? Porque es o lo transmite o no se transmite. No existe variación de amplitud y duración de un pulso único, a pesar de que el estímulo sea supraumbral, ¿ya? A eso me refería, que el umbral y el supraumbral hacen lo mismo, ¿ya? Hacen la misma acción. No importa si es que ese estímulo es más grande o no, se genera la misma acción, no existe variación de amplitud y duración del impulso, a pesar de que este estímulo sea mayor que lo necesario. A eso me refería. Y bueno, aquí me refiero, en resumen de esta ley, es que lo otro es como para que entiendan la ley, pero es que transmite un potencial de acción o no lo transmite, nada más. ¿Ya? Me están diciendo que no entienden la parte última, les explico de nuevo. ¿Se acuerdan que nosotros, cuando teníamos el supraumbral, ya me están preguntando que repita los iguales? Ya les explico los iguales. Voy a hacer primero que todo una escritura acá para que entiendan. Sí, no sé qué onda, ando como muy rápido hoy día. Perdónenme, ando muy rápida, perdón, nunca ha sido mi intención. Bueno, nosotros tenemos dentro de los tipos de estímulos, tenemos dos que generan y uno que no genera. ¿Por qué? Porque no alcanza el nivel que se necesita, ¿ya? Nosotros tenemos un nivel que se necesita, onda, necesitamos pasar con un 4, no tengo el 4, por lo cual no paso de curso, no pasa información, ¿ya? Pero si es que yo tengo justo el 4, yo si llego a pasar de curso, y yo tengo más que un 4, sigo pasando de curso y sigo pasando de nivel, sigo pasando la información, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Que en el caso de los que generan, es decir, en los casos que sí pueden moverse, la información desde un lado de la acción al otro, tenemos la capacidad, estas tienen igual amplitud y tienen igual duración, ¿ya? Igual duración, ¿ya? En todas las que sí se genere este movimiento o esta transmisión de información, ¿ya? En todas. En todas las que sí se genera, que serían el caso umbral y el supraumbral, tienen igual de amplitud e igual de duración. A pesar de que una tenga como que le dé un poquito más de plata o que tenga un 4,5 en vez de un 4, yo voy a seguir pasando de curso al mismo tiempo. Por ejemplo, voy a seguir pasando de curso en el mismo tiempo, que sería en el mismo año. No voy a pasar de curso en un poco más de año, un poco menos, no, voy a pasarlo al mismo tiempo. ¿De cuánto en la duración? Depende de cada neurona, porque hay diferentes tipos de neurona. Bueno, la amplitud se refiere a las ondas. Eso es, ojo con las ondas. Es base de las ondas. Ya, hasta ahora, ¿alguna duda? Creo que ahí se entendió un poquito más cuando expliqué. ¿A qué me refería con el, recuerden, ley del todo o nada? Es que o sucede que se mueve esta información o no se mueve, ¿ya? No es como que se mueva hasta la mitad de la información, onda como que queda la mitad de la acción, no pasa. O se mueve la información, o se produce este potencial de acción, o no se produce. A eso se refiere a la ley del todo o nada. ¿Alguna uva? Momento. Es el momento, gente. Que me están preguntando, voy a explicar de nuevo lo de la amplitud y la duración. Cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto que teníamos nuestros estímulos umbral y supraumbral? Nuestro estímulo umbral y supraumbral sí generan
este movimiento o sí generan el potencial. Ojo ahí, sí generan el potencial. El umbral hace un estímulo lo mínimo que se necesita para que se mueva y el supraumbral genera más de lo que se necesita. Pero ambas generan el estímulo y generan a la misma amplitud y duración. No hay una diferencia en el tiempo que pasa, o sea, en el tiempo que pasa esta información. Es la misma, a pesar de que es un estímulo más grande. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente, yo creo, y me dicen cualquier cosa después, no tengo ningún problema en quedarme al final de la clase, recuerdo. Si me pasa alguna duda, por favor, no es con intención. ¿Ya? ¿Qué video? Ah, no, vamos a ver el video. Me están preguntando, ¿el estímulo es lo mismo que el impulso nervioso? ¿O el estímulo genera el impulso? El estímulo genera el impulso. Porque nuestro estímulo va a ser la razón de por qué se mueve, o lo que se tiene que mover, ¿ya? Imaginemos así. Entonces, si no tengo la razón de por qué se mueva, no se va a mover. El impulso es cuando se mueve la acción, y el estímulo es lo que hace que se mueva la acción. Cualquier duda con eso, igual se ve más adelante, ya, como que van a quedar más claros. Estamos viendo solo características hasta el momento. Y en última parte de la conducción del impulso, nos encontramos con la presencia de la vaina de mielina. O sea, de los factores que afectan a la velocidad del conducto, de la conducción del impulso. Tenemos la que es presencia de la vaina de mielina. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase, creo que 2, si no me equivoco, hablamos sobre que cuando nosotros teníamos vaina de mielina era mucho más rápido y era más lenta? Bueno, aquí está la explicación, ¿ya? Esto va a suceder con casi todas las materias. Si algo como que no lo entienden a fondo, pues significa que más adelante lo vamos a pasar más a fondo, ¿ya? Así que no se estresen. Si es que algo no lo entienden así como, oye, ¿sabes qué? No entiendo cómo sucede. Lo más seguro es que en un proceso más adelante sí se los explique, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la diferencia entre si esta neurona tiene una vaina de mielina o no, por ejemplo, en el caso de que no tenga vaina de mielina, tenemos este caso, ¿ya? Cuando no tiene vaina de mielina, por ejemplo, que sería aquí, si te das cuenta, las cositas amarillas son la vaina de mielina, si te das cuenta, es continua. ¿Por qué? Porque al potenciar la acción va despolarizando toda la membrana neuronal de forma continua. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que cuando nosotros estamos pasando el potencial de acción, era como si fuera una cadena? Es como cuando tú mueves como una cuerda. ¿No es cierto que tú mueves la cuerda y la cuerda primero se la onda y después pasas hacia ahí y el inicio se vuelve recto? Es como lo típico que te pasa en física, el movimiento de cuando mueven una cuerda. Como que se transmite. ¿Qué es despolarizar? Despolarizar es cuando comienza este proceso es una de las fases de la conducción del impulso. Eso va en la materia pasada, así que ojo ahí, estudiensela. Es como el inicio o como el momento en que como que comienza a cambiar químicamente para que se comience a mover la información. Yo le estoy pasando las características que tiene que tener para la conducción del impulso. La conducción del impulso ya la pasamos. Ojo ahí. Bueno, respecto a la que no tiene vaina de mielina, es una conducción continua. ¿Por qué? Porque nosotros es como la cuerda. Es como que movemos y no hay nada que haga que salten, no hay nada que haga que se corte esta, sino que simplemente es como que sigue la cuerda, es como algo lineal, como que va así, hace así y sigue. ¿Ya? Eh, ¿Se entiende el sin presencia de vaina de mielina? Me quiero sonar a sequía. Escriban por mientras, voy a buscar confort. Sin vaina de mielina, ¿la velocidad es menor? Sí. Ahora vamos a ver por qué. Me voy a sonar el permiso, me voy a mutear. Ya, ahí sí. Es como la ola en conciertos, muy bien, muy buen ejemplo. Es como la ola en conciertos. ¿Se dan cuenta que empieza y después sigue, pero la que estaba anterior como que se vuelve a su estado sentado, por así decirlo?
Es lo mismo, es un muy buen ejemplo, la verdad. Y me están preguntando si los nódulos de Rambier son los espacios, ¿verdad? Sí. Los nódulos de Rambier son los espacios que están entre las vainas de mielina. Bueno, ahora vamos a hablar con los que sí tienen vaina de mielina. Es una conducción saltatoria porque la vaina de mielina se comporta como un aislante que reduce el flujo de iones a través de la membrana. Debido a esto, los iones pueden fluir solo a través de los nódulos de Rambier y por eso los potenciales solo se pueden producir en estos segmentos. Aquí va con esto, ¿ya? Suena como chino. Nosotros tenemos voy a hacer un zoom aquí. Nosotros tenemos nuestro potencial de acción aquí, ¿ya? Si te das cuenta, si nosotros hacemos como un dibujito, esta hace esto, ¿ya? Así es el proceso cuando se va moviendo sin vaina de mielina. Pero cuando nosotros tenemos vaina de mielina, piensen que estos son como obstáculos, ¿cachai? Son cosas a las cuales este impulso que está aquí no puede pasar por aquí. Ya es como, no puede pasar. Es como una casa que hay entre medio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar por otro lado y ¿qué hace? Lo salta. Y lo va saltando y lo va saltando. Simplemente eso. Y esto hace que, que esto sea más rápido. ¿Por qué? Porque nuestro movimiento es como si fuera saltando. Si uno va saltando, es más rápido, en este caso, que fuera si es que tuviera vaina, o sea, que si fuera sin vaina de mielina, porque estaría solo corriendo. Bueno, ahora van a entender bien por qué. Bueno, hablando un poquito más de como técnicamente, se refiere a que esta vaina de mielina, como el impulso son flujo de iones, este es como que un aislante. ¿Qué me refiero con aislante? Que no soporta los iones, como que odia los iones. Entonces, no pueden pasar por ahí los iones y tienen que saltar. Entonces, ¿cómo saltan? Tienen que fluir solo a través de los nódulos de Rambier porque a través de las vainas de mielina no pueden pasar. Entonces, como los espacios que están entre medio de las vainas de mielina son los nódulos de Rambier, ojo aquí, estos son los nódulos de Rambier, esos espacios que están aquí, nódulos de Rambier, nódulos de Rambier. Por lo cual los potenciales solo se pueden producir y mover a través de estos segmentos. ¿Ya? Esto se produce porque, porque al hacer que la despolarización se conduzca entre los módulos, el potencial de acción se hace más rápido, porque al final es como si nosotros estuviéramos acortando tiempo. Es como, nosotros tenemos 50 kilómetros y nosotros tenemos que pasar solo por 10 kilómetros que serían los módulos de Rambier, entonces es más rápido. Y además se ahorra energía porque solo se despolarizan los nódulos. Es decir, eh, ¿a qué me refiero con esto? Que se despolariza esto, se despolariza esto y se despolariza esto. Es decir, se produce un cambio solo en esas partes. ¿Y por qué la otra no? Porque la otra no soporta los iones, no soporta este potencial de acción. Entonces solo puede ser en las partes que no tienen la vaina de mielina, que serían los nódulos de Rambier, y hacer espacios como cortos, por así decirlo, más que si es que fuera todo largo, es más rápido que pase. ¿Ya? ¿Se entiende? Perdón, chiquillos, ese día estaba hablando muy rápido. No sé qué onda. Ando como muy... Los nódulos, no hay vaina de mielina. Exactamente. Mira, te voy a hacer un diagrama de cuáles son los nódulos y cuáles son las vainas de mielina. Esta que está aquí es la vaina de mielina. Vaina. Y estos espacios que no tienen la vaina de mielina se llaman los nódulos. ¿Ya? Y nosotros podemos pasar solo por las partes rosadas, que sería esta y esta. Imaginemos que tuviéramos otra más aquí, ¿ya? Serían solo esas. Mientras que aquí tenemos vainas y vainas. Los espacios que no tienen la parte se llama nódulo, exactamente. Finalmente, Pharma Queen. Me están preguntando que explique no la sin, la explico no sin. Sí, lo voy a subir a esta clase, no te preocupes. La sin significa que nuestro potencial de acción va despolarizando va despolarizando a toda la membrana neuronal de forma continua.
¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos como que tuviéramos muchos, ¿te acuerdas que supongo que si me preguntaste la de zinc es porque entendiste la de nódulos, o sea, las que sí tienen, ¿ya? O voy a creer que sí. Si tuviéramos muchos de estos, imaginemos tuviéramos solo seguidos de estos, ¿ya? Si tuviéramos solo nódulos de Rambier seguidos, que son en realidad espacios sin vaina. ¿Qué pasa? Pasa directamente como una ola. Es como la ola de los conciertos, como la ola de la alianza, que pasa, por ejemplo, imaginemos que este fuera el público, pasa y aquí sube, 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 pero mientras aquí va subiendo, aquí ya están sentados. Es lo mismo. Es como las carreras con vallas. Me están preguntando algún caso donde el axón esté completo de vaina de mielina, la verdad es que no recuerdo, pero creo que sería como medio imposible. Porque en realidad como que tendría que saltarlo demasiado, no sé si eso sería posible. Como que es demasiado como loco, es como si decir ahí como una persona saltaba 20 metros. ¿Cachai? Bueno, ¿alguna duda más con esto para seguir a la siguiente? Recuerden, algo aquí importante es que cuando tienen óvulos se hace más rápido y ahorra energía. ¿Ya? Y eso. Aquí también hay que recordar conducción continua, conducción saltatoria. Me están preguntando la vaina de mielina. ¿Siempre está como a pedacitos, por así decirlo? Sí, siempre está a pedacitos. Siempre está como a partecitas. ¿Los nódulos están presentes solo si tienen vaina de mielina? Sí. Porque al final, ¿qué son? Es como que los nódulos de Rambier son los espacios entre las vainas de mielina. Entonces, si no hay vainas de mielina, no hay nódulos de Rambier. Es como una dependiente de la otra. ¿Ya? Y las vainas de mielina son por pedacitos. Ojo. Bueno, vamos a seguir con otros dos factores que también afectan a la velocidad en la acción del impulso, que es el diámetro del axón y la temperatura. Primero con el diámetro del axón. Si el diámetro es más grande, el axón, o sea, bueno, se conducen impulsos con mayor rapidez que los del pequeño. ¿Esto es por qué? Porque opone menos resistencia al flujo de iones a través de él. Bueno, por alguna razón, química supongo, las pequeñas tienen más resistencia a los iones y las grandes tienen menos resistencia. Entonces, como las grandes tienen menos resistencia, es más rápida. Las menores tienen más resistencia, por lo cual es más lenta. Eso. Y la temperatura, es que con la temperatura se conducen más rápido, ¿ya? Tienen que ver con la energía cinética de las moléculas, es algo meramente con las partes de las moléculas. Y aquí, dato freak. Hoy hay muchos datos freak, porque me encantan los datos freak en esta materia, porque me gusta mucho esta materia, la verdad. Es que no han cachado que a nosotros cuando nos duele algo, nos dicen, ponete una bolsa de hielo en la zona. Bueno, eso es solo para que nuestro dolor de la zona baje, porque al final, como nuestras dendritas, por así decirlo, con la temperatura alta se mueven mucho más rápido, nuestro dolor, que son, bueno, recordemos que las dendritas, o sea, bueno, que nuestras neuronas, o las células nerviosas que tenemos, son parte de las recibidores de todos los estímulos. Entonces, las que nosotros nos hacen sentir cosas, nos hacen sentir, no sé, el sabor, el dolor, cuando nos raspamos. ¿Se acuerdan que una vez les conté que cuando nos raspamos duele más que cuando uno se mete un cuchillo? Porque hay más, porque hacen toques con más como neuronas o dendritas o axones o lo que sea que toquen de la neurona, mientras que cuando nosotros nos metemos un cuchillo toca solo como pequeñas partes. Es lo mismo. Nosotros tenemos estas dendritas, o sea, bueno, estas partes de la neurona, ¿por qué no? No sé por qué he dicho tantas veces dendritas, pero nosotros tenemos esta parte de la neurona y como nuestras neuronas son aquellas quienes reciben todo el dolor o nuestras sensaciones, por así decirlo, si nuestras sensaciones las podemos reducir, por así decirlo, sería a través del hielo. ¿Por qué? Porque así se conducen más lento por temas de la energía cinética de las moléculas. Dato freak. Eso. ¿Alguna duda con esto? No. Diámetro era como el grosor, ¿cierto? El diámetro es
Déjame buscártelo exactamente porque no te quiero decir algo que ya me puedo estar equivocando. Y perdí mi teléfono. El diámetro era, por ejemplo, el axón era como redondo y el diámetro es lo que mide de punta a punta. Claro, sí. Es como el grosor, sí. Ok. No el grosor es otra cosa, el diámetro es como el largo del círculo. Sí, el largo Ah, del claro, círculo. si uno corta el axón dentro del diámetro. Como, Mira, pensemos que el... ¿sí? Puta, déjeme tomarme la vida. Tenemos nuestro... Me tomé una bebida por ustedes, ¿ah? Pero nosotros tenemos... Este es nuestro diámetro, este es un axón, ya imaginemos. Nuestro diámetro sería todo esto. Ya sería el largo. Sería como lo que de aquí hacia el otro extremo. Ya. Ahí entendí. Gracias. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿A qué me refiero con energía cinética? Son propiedades de las moléculas, tienen que ver con física, ¿ya? Bueno, energía cinética es como la energía de movimiento que tienen, por así decirlo, pero es más a fondo. Te lo van a pasar en física común. Me están preguntando que no entienden bien lo del diámetro, ¿ya? Como nosotros, bueno, en realidad es como una consecuencia como base, porque en realidad cuando es más grande el diámetro, significa que son más rápidas, ¿ya? Aquí está, me lo voy a poner con dos colores. Más grande, rapidez. Pequeño, voy a escribirlo aquí. Lento, ¿ya? Esto es porque opone menos resistencia al flujo de iones a través de él, ¿ya? Porque las grandes tienen menos resistencia al flujo de iones y las pequeñas sí tienen resistencia al flujo de iones, por así decirlo. Entonces, obviamente, como le ponen más resistencia, como le ponen más obstáculo, como le ponen más color a la cuestión, más cuesta llegar al otro lado. Si las grandes no le ponen color, onda, imagínate que hay un carrete y en el carrete tu mamá te dice, ¿sabéis qué? No puedo ir, no puedo ir, te va a costar más ir. Ya que sería el caso, por ejemplo, si nos ponen resistencia. Nos cuesta caleta llegar al carrete, nos cuesta caleta decir, ya sabéis que voy a ir al carrete. Pero ¿qué pasa si es que a nosotros nos dicen, sí, haz lo que queráis? Tú decís, ah, ya, bueno, voy. Es más rápido, el proceso es más rápido y eso, porque hay menos resistencia. Me están preguntando como que las grandes, los iones tienen como más espacio para pasar, sí. Como algo así. Sí, si se entiende así, sí. No, igual respecto a esto. Porque ando con la nariz tapada, pero no tengo motos. Horrible. Todo claro, estamos todo claro, todo chill. Vamos. Me acordé de Pitbull diciendo, muchas que no lo puedo decir aquí, pero bueno, la frase de Pitbull que está en TikTok. Bueno, ahora vamos a empezar con sinapsis. Bueno, esta es la materia que más me gusta. Sí, la Consuelo cachó que era. No era la de Mr. Worldwide, es otra cosa. Pero bueno, quien cacha, cacha. Eh, bueno, vamos a comenzar con sinapsis. Sinapsis es una de las materias que más me gustaba respecto a, como a la función de la sinapsis, porque es hermosa, se lo juro. Si ustedes vieran cómo funciona en realidad, de verdad que la amarían, como yo la amo. Bueno, ¿qué es, por definición? Es la unión entre dos neuronas, o bien una neurona y un efector. Recuerden que nosotros podemos tener traspasos entre una neurona y otra neurona, o entre una neurona y un efector, ¿ya? Este efector, recuerden que puede ser un tejido muscular o una glándula, que son quienes como que hacen la acción, que generan un cambio en esto, ¿ya? Que hacen algo con esa información. Y permiten el paso del potencial de acción de una célula nerviosa a otra o al efector. Por ejemplo, esto sería el potencial de acción, ¿ya? Entonces nosotros aquí tenemos una neurona y aquí tenemos otra neurona, que hace que de aquí pasa acá. Cuando de aquí pasa acá, es decir, cuando pasa este proceso que estamos viendo aquí, que son esas pelotitas rosadas que se están haciendo ya, significa que estamos haciendo sinapsis de una neurona con otra neurona. Lo mismo si es que fuera esto un músculo, ¿ya? Si esto fuera un músculo, sería la misma cosa, ¿ya? Tenemos una neurona y tenemos un músculo o una glándula y pasamos la información que sería el potencial de acción.
esa es la función. ¿Alguna duda con la imagen? Esos son los botones sinápticos, ¿no? Sí. Ya. Supongo ya. Perdón, no fue mala, sino que... No, no me pesques. Ya parece que nadie tiene duda. Vamos a seguir con la siguiente. Ya me están preguntando que explique de nuevo lo del dibujo. Nosotros aquí tenemos una neurona con otra neurona, o una neurona y un efector, una célula efectora. Lo que está pasando aquí es que tenemos una información aquí, tenemos el potencial de acción aquí al final del botón sináptico, esto se llama botones sinápticos, como bien me recordó la capa, y pasa la información de acá hacia allá a través de estas pelotitas rosadas que se ven ahí y la está recibiendo la otra. Nada más. Bien, bueno, aquí vamos a hablar sobre la importancia de la sinapsis. Estas son fundamentales para la homeostasis, dado que permiten filtrar e integrar la información. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es cuando nosotros, es como un proceso o una situación en la cual nosotros estamos en estabilidad. Es decir, nosotros tenemos... espera. Por favor, no me cortes la descripción, que si no se me pierde la idea. Ya, déjame terminar aquí y te explico lo del botón. Son fundamentales para la homeostasis. ¿Y la homeostasis qué es? La homeostasis es cuando nosotros tenemos una regulación hormonal, o más que todo una regulación como tal. Nosotros tenemos, no sé, si nosotros consumimos mucho azúcar, ya imaginemos, consumimos mucho azúcar, nuestro cuerpo va a hacer algo para que eso como que no nos afecte gravemente, ya imaginemos. O nosotros, no sé, si es que nos raspamos el cuello, nuestro cuerpo va a hacer algo para que se regule y termine y esté sano, ¿ya? Eso es una homeostasis como en palabras simples. Que lo van a pasar en biología común, ¿ya? Igual voy a hacer un repaso de esto al final, como de la... Yo creo que la próxima clase al final, para que cachen un poquito más de homeostasis, por si es que se las pasa muy adelante. Y esto, ¿por qué se produce la homeostasis dentro del cuerpo? ¿Y por qué frente a la sinapsis? Es porque permiten filtrar e integrar la información. ¿A qué se refiere esto? Porque estos deciden qué información pasa, qué no, cuál información se va a hacer, cuál no, ¿ya? Y de hecho, el aprendizaje depende de la modificación de la sinapsis, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros aprendemos algo nuevo, nosotros cuando hagamos, no sé, aprendemos a, no sé, a mover la cabeza no solo adelante y atrás, sino que hace también hacia los lados, por ejemplo. Nuestro aprendizaje depende de la modificación de la sinapsis, depende de nuestra modificación se encuentra aquí, ¿ya? Nosotros tenemos como, aquí está la info, por así decirlo, ¿ya? Tenemos la info aquí, y nuestra info se libera. Es como nosotros tomamos más información, nosotros aprendemos algo más, y para tomarla en cuenta, nosotros hacemos como una sinapsis de que como que botamos por información o que aprendemos información. De hecho, después voy a dar un ejemplo súper bueno, que es con drogas, ¿ya? Y ahí, acuérdenme de hablar de aprendizaje para darles un ejemplo, ¿ya? Y también es importante saber que ciertos impulsos, cierta información que pasa de este botón a este botón, se pueden bloquear, como también se pueden aceptar. ¿A través de cómo? Lo vamos a ver un poquito más adelante con drogas, que está en el otro PPT. De hecho, lo vamos a ver en un ratito. Que es un dato freak. Eso. ¿Alguna duda con esto? ¿La sinapsis incluye polarización, despolarización y esas cosas? La sinapsis no incluye eso. ¿Por qué? Porque son diferentes procesos. Piensa que nosotros, nuestro potencial de acción, lo que hace es mover la información desde este lado al otro lado, ¿ya? Y esta información tiene que llegar al botón sináptico, ¿ya? Y este botón sináptico hace otro proceso para poder mover de aquí hacia allá la información como dentro de los botones. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y entonces, ¿cuáles son los de la hiperpolarización y despolarización? Esos son los del... ¿Te acuerdas que la clase pasada vimos como una tablita? ¿Te acuerdas que hacía como así? Que era como un pico y después bajaba un poquito, después volvía a subir de los menos 70. Sí, sí. Ya, ese proceso, ¿no es cierto que tenía despolarización, hiperpolarización, polarización? Y ahí están los tres procesos. Ahí es cuando pasa, ese es el movimiento de cuando pasa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos
Es como la ola del público. Justo, muy buen ejemplo, la verdad. Tenemos la ola del público, ¿no es cierto? Que llega un punto en el cual nosotros estamos normales y en un punto nos tenemos que levantar. Ya en ese punto que nos tenemos que levantar, se produce la hiperpolarización y después baja la despolarización y después nosotros nos volvemos a sentar y volvemos a estar igual que antes. Y ahí es cuando volvemos al estado normal. Es lo mismo. Piensa que eso pasa como por segmentos, pasa como por los nódulos. Onda, pasa por cada parte del nódulo y así va pasando. Es como por partes del público. Y cuando nosotros llegamos al final de este público, nosotros decimos, ah, ya, se pasó la información correctamente, se logró llegar al final del lugar y, no sé, hay un premio y va a pasarse la información, no sé, en este caso de, no sé, de que tienes que mover el brazo de esta neurona a la otra neurona. ¿Se entiende? Sí, se entiende. La homeostasis es, mira, lo voy a buscar exactamente, pero así en palabras fáciles, es no es la capacidad. Es que nuestro cuerpo puede llegar a estar en regulación, en equilibrio, ¿ya? Déjame buscarlo bien para darte... Ya, mira, aquí está. Dice, conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia de la composición y propiedades del medio interno de un organismo. Es decir, autorregulación para mantener una constante. Proceso de estabilidad, súper. Me están escribiendo, estoy viendo los chavos recién, perdóname. Las dendritas eran las que recibían los impulsos, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos sí. De hecho, ahora vamos a ver los tipos, ya, relacionarse con eso. Seguimos con la siguiente. Bueno, aquí, pucha, ¿por qué no puedo cambiarla? Aquí empezamos con los datos freak, ¿ya? Nosotros respecto a la sinapsis, cuando tenemos una enfermedad psiquiátrica, es decir, no sé, que nos imaginamos cosas, que, no sé, que nosotros no podemos percibir, no sé, no podemos entender las expresiones faciales de otras personas, como en el caso del autismo, que no, o sea, no doy sentado por esto porque tampoco estudio el autismo como tal, pero por lo que sí sé es que es uno de los factores, por como se ve, no sé, en las películas, que no pueden entender eh, las expresiones faciales y qué están intentando expresar, ¿ya? Imaginemos como si fuera el caso, no sé si me estoy equivocando o no lo tomen como algo serio, pero es como solo para un ejemplo. Nosotros tenemos enfermedades psiquiátricas que son alteraciones de la comunicación sináptica. Sí, aquí me deben recordar el aprendizaje, muy bien. Son alteraciones de la comunicación sinápticas. ¿Por qué? Porque nuestra información lo que hace es que nosotros no somos capaces de recibir la información como se debe, ¿ya? Nuestra sinapsis no está bien. Nuestra sinapsis es incapaz de realizarse de manera correcta, por lo cual nosotros entendemos cosas que no son correctas. Por ejemplo, María Jesús, te acabo de mutear. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona imaginemos como, no me acuerdo cómo es el nombre de las personas que se imaginan cosas, pero estos tipos que creen no sé, que hay una persona que le está hablando atrás, como típico de películas, ¿sí? Que hay una persona esquizofrenia, muy bien. Cuando tiene esquizofrenia, lo que pasa es que ellos reciben más información de la que deben, o reciben como eh, no importa, reciben como más información y la reciben de mala manera, onda como que no se produce esta sinapsis de manera correcta, por lo cual, no sé, si sus ojos ven, por ejemplo, que hay una persona adelante, la persona con esquizofrenia no recibe bien que hay solo una persona adelante, por lo cual entiende que hay dos personas adelante y su visión se confunde. ¿Ya? Es como una cosa mental. No es que sus ojos vean mal, ¿ya? No es que sus ojos estén malos, sino lo que pasa es que su mente no entiende bien lo que está pasando con el mensaje que le está dando la visión, ¿ya? Y como su visión no entiende,
nuestro cerebro es el que comprende la información de la visión, quien comprende toda la información de toda la parte del mundo, así como de análisis. Nuestra persona esquizofrénica, en realidad no es que esté mal porque, no sé, se imagina cosas, es porque porque su cuerpo cree que hay cosas que no están. Porque su cuerpo comprende cosas que no están. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la comunicación sináptica. Sí, también hago los datos freaks, pero no sé si es que a veces los sobrepongo con muchos datos freaks, porque a veces siento que son buenos juegos para entender, pero a veces como que me paso. Entonces, igual si me cuentan si está bien con los datos freaks o no. Bueno, vamos a seguir por las sustancias terapéuticas y también las drogas. También hay una alteración en la comunicación sináptica y también es como lo mismo si fuera la enseñanza. Es como una forma buena, por así decirlo, de las drogas, y la droga es como una forma mala, bueno, viéndole de otras formas. Pero, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un caso de la nicotina, ¿ya? Nuestra nicotina, ya tenemos nuestro extremo, por ejemplo, presináptico, que sería nuestra neurona que está recibiendo la info, que está, por así decirlo, ¿cómo se llama esto? Está como quien recibe la información. En este caso aquí sería nuestra como pelotita, que sería la nicotina. Eso no entra en la pero esto es un dato freak, por si acaso. Bueno, sí entra, pero más adelante lo vamos a ver, cuando veamos drogas como tal. Nosotros tenemos nuestra nicotina, ¿ya? Y nuestra nicotina llega aquí, y al llegar aquí, como que esto se agrega a la información que estaba antes predispuesta. ¿Ya? Y al liberarse, la nicotina llega al cerebro y activa receptores de la dopamina, ¿ya? Esto como que, ¿se acuerdan que la homeostasis como que creaba algo? Como que en realidad era la regularización, ya. Piensen que esto es como algo nuevo y necesita regularizarlo, necesita que esto se haga normal, entonces, ¿qué hace? Manda dopamina, ¿ya? Y la dopamina es una sustancia relacionada con los mecanismos de placer que activa otras neuronas. Aquí como se ve, que es cuando ya llega aquí y aquí esta neurona activa otras neuronas que son las que activan el placer como de la acción, ¿ya? En un tercer paso tenemos una enzima llamada MAO que se encarga de controlar el exceso de dopamina, ¿ya? Y aquí es cuando se bloquea. ¿Se acuerdan que les conté que se podían bloquear? Ya. Cuando nosotros tenemos exceso de dopamina, llega otra neurona, una enzima que se llama MAO y que la regulariza, que hace homeostasis para que la dopamina esté en un caso como neutral. Entonces, ¿qué pasa? El tabaco también tiene una molécula llamada IMAO, lo contrario, que bloquea el accionar de la enzima MAO. Es decir, como que le dice así como, no, tú no podés bloquear la dopamina. Entonces, por eso nuestra nicotina, por eso las drogas nos hacen sentir felices o nos hacen sentir mejor. ¿Por qué? Porque nos liberan dopamina, le tiro un cancelar. Muy bien. Por eso nosotros nos liberan dopamina y nosotros tampoco podemos regularlas. ¿Por qué? Porque el mismo tabaco le hace como no, no puedes, te cancela con el uno. ¿Ya? Y por eso se produce. Ahora, ¿qué pasa con la enseñanza? La enseñanza es lo mismo. De hecho, como dato freak, nosotros tenemos tanta dependencia a los celulares o a las cosas como tecnológicas porque nos proveen mucha información nueva. Y cuando nosotros recibimos información nueva, nuestro cerebro produce dopamina. Ojo ahí. Entonces lo mismo. Piensen que nosotros tenemos aquí el aprendizaje en vez de la nicotina, ¿ya? Y esto hace que llegue aquí, libera dopamina, y esto hace que también active otras neuronas, que son las que hacen que recuerden las cosas, ¿ya? Nosotros aprendemos algo, llega aquí, eh, y, ¿cómo se llama esto? Aprendemos algo y se pasa a otra que es la que como que guarda las memorias, pero en el caso no tenemos algo que necesite como regularizarse porque es algo bueno para nuestro cuerpo, comillas, comillas. Porque ahí podemos ver temas tenemos que como neurociencia, como temas de procesos psicológicos, si es bueno o no. A mi mamá le gustan las drogas también. Pero eso, ¿se entiende? Como bien cómo funcionan como los receptores, la sinapsis, para qué funciona, etcétera. Sí, todo bien. Ya, bacán. Bacán, bacán, bacán. ¿Saben qué? Yo pensé que la clase no iba a demorar más. No sé por qué pensé que no íbamos a demorar nada, así que como que va a terminar la clase un poquito antes, tal vez como 15 minutos, así que perdónenme. De hecho, creo que esto es lo mismo, lo último, sí, es lo último. Y está súper corto.
Pucha, perdóneme, calculé mal la hora. Calculé mal el tiempo, es que creo que le puse mucho PPT y bueno. Tenemos dos conceptos importantes, tenemos tres conceptos importantes que tenemos que recordar, ¿ya? Que hay no, mentira, nos queda todavía materia. Todavía no se puede ir a vivir, perdónenme, me equivoqué. Me equivoqué, ni siquiera hasta acá. Ya. Tenemos con tres conceptos importantes. Lo ilusioné. Soy una fuck girl. Ya bueno. Teo. Bueno, tenemos dos conceptos importantes que son cuando una neurona presináptica, que es la neurona que envía la información, y tenemos una neurona postsináptica, que es la que recibe. Es decir, ya, esta envía la información, sería la presináptica, la que la recibe es la postsináptica, y tenemos dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la génica. Ya, no me funen, ¿ya? Pero igual es corto, así que no se preocupen. Por ejemplo, aquí vemos las grandes diferencias entre una unión sináptica química y una unión sináptica eléctrica. Si se dan cuenta, una como que está flotando, por así decirlo, y la otra está como pegada, así como que ya vamos. Así como vamos de la mano, nosotros no nos soltamos. Las otras están como sueltitas, como que solo liberan así. Son como sprites. ¿Ya? Vamos, la devuelvo, no te preocupes. De hecho, acá hay un video. Aquí sí tenemos videos, porque estaba muy bueno el video. No me funen. Ya. Avísame cuando esté lista. Sí, los troleé. Los troleé, chicos. Bueno. Vamos a seguir con la sinapsis eléctrica, ¿ya? Los corrientes iónicos, ¿ya? Que se llaman impulsos nerviosos, se propagan de manera directa entre las células adyacentes mediante uniones de abertura o nexos, que se llaman también en inglés gap junctions. Usualmente se ven, por ejemplo, también hay definiciones así, pero no creo que las vean así jamás en su vida, pero como dato freak, ¿ya? Nosotros vamos a ver ahora las partes de esto, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos los corrientes iónicos, que son estos, ¿ya? Que propagan de manera directa. ¿Por qué directa? Porque aquí no hay nada que los separe. Aquí llegan y pasan, llegan y pasan, llegan y pasan. Y nosotros aquí nosotros seguimos teniendo dos neuronas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Esta gap junction o uniones de abertura o nexos, que son como espacios, pero en realidad están unidos. Es como, imaginemos que aquí hay una neurona y aquí hay otra. Nuestra neurona tienen cositas así, ¿ya? Y estas cositas son las que la unen. Pero igual están pegaditas, como que no se notan. Onda, no es como que haya una diferencia como tal. Pero entre medio hay una gap junction. ¿Por qué? Porque sí. Se volvió a querer explicar. Bueno, cada una de estas funciones contiene un grupo de proteínas tubulares, ¿ya? Conocidas como conexones, que forman conductos por los cuales se comunica el citosol de cada célula. Me equivoqué. Déjeme buscar bien cuál era los corrientes iónicos. Pero bueno, este era los conductos que se llaman conexones. Déjeme buscar cuál era. Que me acabo de equivocar, perdónenme. No me funen, hoy estoy, como que esta última hora estaba muy funable, bueno, vamos a seguir y al final les explico, ¿ya? Que era bien eso. Bueno, al final está ya, pues no se preocupen. Estas permiten el paso de una célula a la otra, de modo que es posible la transmisión directa y rápida de un impulso nervioso entre una neurona y otra. Es decir, nosotros aquí no tenemos nada que como que no hay sacos, no hay un gran proceso, por lo cual nosotros llegamos y pasamos. Son como elevadores. Llegamos y pasamos. Llegamos y pasamos. Llegamos y pasamos. Eso. ¿Ya? Y respecto a las... bueno, más rato le mando una foto, pero en realidad lo que tienen que aprenderse aquí es lo que está aquí, que son la célula presináptica, una célula postsináptica, y tenemos una gap junction o uniones de abertura o nexos. Sí, la info estaba bien, solo que me equivoqué al explicarlo un poquito, pero lo que está ahí está bien.
Solo que me confundí con los términos que yo les expliqué. Pero, por ejemplo, son los corrientes iónicos que se propagan de manera directa entre las células adyacentes mediante uniones de abertura. Los corrientes iónicos, ya me acordé bien. Los corrientes iónicos son los impulsos nerviosos. Lo que pasa aquí son los impulsos nerviosos y pasan a través de estas uniones de abertura o nexos, que son en realidad todo esto. ¿Ya? Y estas son al final proteínas tubulares, que las proteínas recuerden que son igual que la membrana, que son ascensores. Ahí sí, perdón, ahí está bien la definición. No mal que por eso, ¿alguna duda con la sinapsis eléctrica? Lo último, se me ha olvidado pasar el último mensaje, que es que son escasas en el sistema nervioso central, pero es posible encontrarlas en las células musculares lisas, las cardíacas y en los embriones en desarrollo. Eso. ¿Alguna duda con sinapsis eléctrica? Perdón si lo confundí un poco. No, la verdad es que por mi parte quedó bastante claro. A ver si nadie tiene más dudas, así que vamos. Te repito el dibujito. Tenemos nuestra célula presináptica y tenemos nuestra célula postsináptica, ¿ya? Aquí está nuestra gap junction o los nexos. Y lo que hace es pasar de acá hacia acá. Pues entonces, para mover un músculo o algo se realiza sinapsis, sí. Para nosotros mover músculos lisos, que son solo ciertos tipos de músculos, recuerden que hay diferentes tipos de músculos, pero los músculos lisos y los cardíacos funcionan así. No son tan comunes, pero igual están. Y bueno, aquí hay una célula sináptica, presináptica y una célula postsináptica. Aquí hay las proteínas, que son como ascensores. ¿Y cuál es la diferencia con la sinapsis química? Es que pasan directamente. Nosotros pasamos de aquí hacia allá fácilmente. Es como un pasaje o un pasadizo. Nosotros llegamos y pasamos, nada más. Eso. A ver si nadie tiene dudas. Voy a seguir nomás. Y ya, vamos a seguir con sinapsis química, que ahora sí es lo último, no me fue, mire, no hay diapo, ya no hay diapo, que no me haya cargado la imagen. Bueno, lo que nos referimos con sinapsis química, ¿se acuerdan que una vez le expliqué como en la segunda clase algo sobre que tenían que pasar como saquitos y el tema y así pasaba la información? Bueno, esta es la sinapsis química, la que yo le expliqué es sinapsis química. Que son aquellas donde la neurona libera sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que van a producir la estructura contigua, en la estructura contigua cambios en su permeabilidad de la membrana que originará nuevos potenciales de acción, ¿ya? ¿Qué me refiero con esto? Tenemos aquí nuestra neurona presináptica y nuestra célula postsináptica, ¿ya? Aquí tenemos los saquitos con neurotransmisores, que es como si fuera la información. Y aquí, esta información aquí también tienen canales de proteína y pasan. Aquí pasa este saquito, pasa decía, y hay unos receptores. Aquí los reciben estos saquitos esta información que está acá. Y así pueden hacerse nuevos potenciales de acción hacia el otro lado. ¿Y para qué sirven los verdes? Los verdes son proteínas. ¿A qué se refiere? Que pasa la información por ahí. Es como si traes una casa, si tenéis una casa y no tenéis puertas, ¿por dónde salís? Por ninguna parte. Pensando que no hay ventana, obviamente. Pero no salís por ninguna parte. Pero si tenéis puertas, sí puedes salir de tu casa. Son como puertas. Como que lo envían. Sí, son Ya. como las partes donde puede pasar la proteína, porque no es como que están sueltos por la vía o como que hay al final y como que no hay nada, así como que no hay algo que los finalice la célula, sino que hay como canales y esos se llaman canales de proteína. Pero en este caso son canales de calcio activados por voltaje. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase específicamente en cómo sucede la sinapsis química. ¿Ya? Estas pueden ser axodendríticas. ¿A qué me refiero con esto? De un axón hacia una dendrita. ¿Natalie? ¿Qué eran los neurotransmisores? Los neurotransmisores son como saquitos con información. Ya los neurotransmisores son estos que están acá. ¿Es como azulitos? Ya. Eso. Bueno, pueden ser axodendríticas. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden ser desde un axón hacia una dendrita, axosomáticas, que es de un axón hacia un soma, y axoaxónicas, es decir, un axón a otro axón.
¿ya? Hay 3 tipos, pero axón. Axón. De hecho, vamos a ver más adelante los tipos de neuronas. Sí, los neurotransmisores se pueden liberar de una vesícula, sí. De hecho, están en vesículas, porque las cosas no están sueltas, piénsalo, pero esta es una vesícula, la parte negra es la vesícula, y lo que contiene son los neurotransmisores, y se llaman vesículas, vesículas sinápticas. Sí, ¿qué quieres que te lo repetir? Ah, eso de axodendríticas, ya. Bueno. Axodendríticas es axón con dendritas. Axosomáticas es de axón con soma, de la neurona, de otra neurona. Y axónicas es de un axón con otro axón. Es súper. Si tiene axo, significa axón. Si tiene dendrita, significa sí, tienen que aprendérselas. Pero las vamos a ver bien exactamente en la próxima clase. Y sí hay que aprendérselas. Y es axón y soma y axón con otro axón. De hecho, vamos a ver adelante cómo son los tipos de neuronas y por qué sucede esto. Están hablando. Vale, voy a decir esto. Bueno. ¿Cómo era axosomática? Axón, soma. Axón, soma. Bueno. Son importantes ya que transmiten en una sola dirección, o sea, desde la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica. Esto en base a una conducción unidireccional y es fundamental para que el sistema nervioso realice sus funciones de forma específica. ¿Por qué? Porque nosotros así solo podemos decir, ya, tenemos que mover esto ahora y lo tenemos que mover justo ahora. En la otra es eh, como más fácil pasar. Es como que no te ponen como obstáculos, entonces si no te ponen obstáculos, es más fácil pasar, ¿cachai? Es más fácil llegar al otro lado, es más fácil hacer todo lo que yo quiera hacer. Mientras que con las químicas es más difícil que yo haga lo que yo quiera hacer y como yo no puedo hacer todo lo que quiera hacer, es como más específico. Es más específico, por ejemplo, en el caso de que quiera, no sé, mover el pie, no estar moviendo el pie todo el día y solo en ciertos momentos voy a querer mover el pie. Entonces, como en el momento de que quiera mover el pie, ahí es cuando yo ocupo sinapsis química, porque, porque ahí le digo, mueve el pie. ¿Cachai? Es como exactamente qué tiene que hacer, en qué momento. Son como muy específicas, es muy importante eso. Y también, experimentalmente, esto como otro freak, experimentalmente las neuronas son bidireccionales, pero no es usual, casi nunca. Casi siempre son unidireccionales, si te das cuenta, las únicas que estaban posibles las eléctricas eran las lisas, las cardíacas y los embriones en desarrollo. ¿Y pestañear sería un ejemplo de sinapsis química o no? Sí. Igual, vamos a hablar un poquito más adelante como las partes de hecho, la próxima clase es casi pura sinapsis química y un poquito de... mire, sí, me devuelve el impulso, pero le saca foto porque vamos a hacer un video. Si no, no tendría nada. Parte del impulso. Ahí. ¿Está temblando? En mi casa no está temblando. Sí, está temblando. Se sintió súper fuerte. En mi casa no está temblando. Mi casa, mi casa es antitemblores. LOL. ¿Pero sigue temblando? No, Ya, chao, me voy. Pero capaz que es de otra ciudad el temblor. Ah, pues. oye, pero qué raro, porque tú estás allá en Viña, ¿cierto? Y Sí, estoy qué rarísimo. que mi casa antisísmica, ¿cachai? Es de la NASA. Casa antisísmica, 200 para la vendo. Muy poco. Ya. Las sinapsis siempre están activas o se detienen cuando uno duerme o no. Las sinapsis siempre están activas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siempre está vivo. Nuestro cuerpo siempre está, no sé, está bombeando sangre, está haciendo homeostasis, está, por ejemplo, en la noche solo procesos de regulación química pasan, en el sentido de que solo ciertas hormonas se liberan durante la noche mientras dormimos, por lo cual en esos casos también pasan solo químicas.
Siguen hablando del temblor. La tierra nos manda un saludo, ¿te cachai? Ya. Creo que nadie se fue de la clase, se fueron como 2 personas, weón. Los buenos chilenos fue la weá. Modo serio. Se les cortó la luz. La sinapsis química, ¿en cuáles funciones está? También puede ser moviendo un músculo, sí. Recuerda que la otra solo estaba en desarrollo embrionario, músculos lisos y músculos cardíacos. Ya, vamos a ver el último video y terminamos. Ya no se pongan tan dispersos, niños. Niños, forward. La vieja, así. Shit. No puedo agarrar esto, güey. Había descubierto cómo hacerlo, bro. No. Eh. No, salió mi colegio. No. Funa. Autofuna. Y aquí estaba aquí. Ya, chiquillos, que se cuiden. Besitos. Vamos a ver este video, si quieren lo ven después, pero no van a poner copyright. Chao a toda la gente.